Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de agosto del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí vemos dos facetas en Pedro, ¿no? Bueno, las dos imágenes que traemos a este mundo. Primero la adámica, sí, aquella, la natural, el hombre natural. Y la segunda, el que viene en segundo lugar, el Señor, el que nos comunica la vida, el ser celestial. Bien, ¿y hablan ambos Pedro? Sí. Es el mismo Pedro desde ya, pero uno bajo la gracia de Dios que le revela algo que Pedro como hombre jamás hubiera podido conocer, ni reconocer. Dios, el Padre del amor, que le revela a Pedro, al pescador Pedro, que Jesús es el Hijo del Hombre, que Jesús es el Mesías, es el Salvador del mundo, que vino a este mundo, Dios en Cristo Jesús, a ser el Redentor y Salvador del hombre. Lo sabe Pedro por mérito propio, porque hizo el esfuerzo y finalmente consultó las Escrituras, llegó por el humano discernimiento al convencimiento de que este Jesús era el Hijo del Hombre, o recibió de parte de Dios la revelación. Evidentemente, cuando el hombre es revelado por Dios, cuando Dios revela al hombre lo que el hombre no puede conocer, ni tiene acceso al conocimiento entonces evidentemente es Dios el que hace todo en nosotros. ¿Qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre?, les pregunta Jesús a los discípulos suyos. Y esto le dicen aquello que la gente comentaba en Cesarea de Filipos, por ejemplo, y en otros lugares. Y dicen algunos que es Juan el Bautista, otros que es Elías, o Jeremías, o algún profeta. De ahí no pasaban, lo veían como un profeta. Jesús es mucho más que un profeta. Jesús es el Salvador del mundo. Y entonces viene ahí la segunda pregunta de Jesús, esta vez directamente a sus discípulos, aquellos que lo siguen de cerca, que lo oyen, que lo ven actuar.
que son testigos de lo que hace este Hijo del Hombre. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro confiesa, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro era Simón, el hijo de Juan. Yo te digo que tú eres Pedro, piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Poder de atar y desatar, en la tierra y en los cielos. Poder que confiere Jesús a su iglesia, que está edificada sobre esta revelación de que Jesús es el Mesías, es el Cristo de Dios, es el Redentor y Salvador del mundo. Esta es la base, el quérigma de la predicación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Sobre esta base, sobre este fundamento revelado por Dios en Cristo Jesús, se funda esta iglesia, este pueblo nuevo, este pueblo eterno, este pueblo de Dios. Bueno, ahí vemos un Pedro revelado por Dios, a quien Dios le comunica esto que acaba de confesar Pedro. Jesús, el Hijo del Hombre, es el Mesías, el Cristo de Dios. Bueno, a partir de ahí Jesús les prohibió, dice el relato severamente, que dijeran que Él era el Mesías. Y después a sus discípulos, ya en privado, les comienza a anunciar que tiene que ir a Jerusalén, que tiene que ser perseguido y muerto por la acción de sumos sacerdotes, escribas, ancianos, todos aquellos profesionales del hecho religioso. Tiene que ser muerto y tiene que resucitar al tercer día. Y acá viene la otra faceta de Pedro, claro, el Pedro que está en nosotros también, que somos todos nosotros, que no entendemos estas cosas, que no llegamos a entenderlas, pero sí que tenemos cariño a Jesús, como lo tenía Pedro. Ahora le habla como hombre, pero no poseedor de una revelación que solamente comunica a Dios. ¿Qué ve en Jesús? Ve una persona a la que le tiene cariño, afecto. Entonces se acerca, lo lleva aparte a Jesús y le dice, jamás te ocurra eso a vos, Señor. Y lo que obtiene de Jesús ahora es una respuesta dura en realidad, quizá muy inesperada por Pedro, pero que sin embargo nosotros la vamos comprendiendo también. La vamos entendiendo a través del tiempo y de la maduración que en nosotros se va ejerciendo si permanecemos fieles en el camino de la fe. Y vamos viendo que por qué y en qué sentido y por qué se dice que Jesús es verdaderamente el Cristo de Dios, el Salvador del mundo. Lo tenemos que vivenciar, experimentar, vivir eso. Y eso nos lleva un tiempo, todo el tiempo que estamos en este mundo, hasta llegar en nosotros mismos a la convicción que precede a la revelación. Pedro no lo entendía entonces. El Pedro que primero reconoce a Jesús como el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, es el Pedro que recibe la revelación del Padre, de Dios, el Padre. El Pedro que lleva después aparte a Jesús y no quiere que Jesús padezca lo que después va a padecer antes de resucitar, es el Pedro que todavía no entiende este misterio. ¿Lo va a entender? Sí que lo va a entender. ¿A qué extremo? A extremo de poner su propia vida finalmente, porque recordemos que Pedro murió mártir también. Murió mártir proclamando la palabra del Señor, proclamando públicamente que Jesús es el Cristo de Dios, que es el Salvador del mundo. Murió mártir en Roma. Y este Pedro era tan humilde realmente y reconoció tanto el mérito de su Señor y Salvador, que murió crucificado, pero cabeza abajo,
Quiso morir crucificado, cabeza abajo, nos dice la tradición, porque ni siquiera se consideraba digno de morir como murió su Señor. Qué humildad, ¿no es cierto? Qué ejemplo hermoso el de Pedro, ¿eh? Jefe del colegio apostólico, a ti te daré las llaves, a Pedro. Algo vio en Pedro Jesús. Algo que, bueno, se nos revela precisamente porque lo que vio en Pedro Dios, el Señor como Hijo del Hombre, lo vio en el Padre, lo vio el Padre, que por eso le reveló que ese era su Hijo, que Jesús era el Hijo del Hombre, era el Verbo encarnado. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba en esto, ¿no? Mientras Jesús hace los milagros, todos lo seguían. Pero cuando se trata del dolor y del sufrimiento, uno, como Pedro, quiere que no acontezca. Pero sin embargo, tiene que suceder todo este camino de la cruz, de la muerte para llegar a la resurrección. También en cada uno de nosotros tenemos que pasar por este camino. Ojalá tengamos la capacidad para recordar que detrás de todo este dolor viene la resurrección. El Señor ya lo mostró. El Señor no es un Mesías como humanamente uno se lo imagina, que va a tener un cetro, un poder y va a hacer y deshacer. Y sí, humanamente imaginamos las cosas a la manera en que las hace el ser humano. Y tenemos experiencia suficiente a propósito de cómo hace las cosas. Bien, Dios las hace verdaderamente. Las hace para permanecer, como la misma vida que solamente de Dios procede y que está en este caso en Jesús, el Hijo del Hombre. El Señor se lo dice a Pedro. Sí, va a padecer, va a morir en manos de escribas, ancianos, sacerdotes, pero va a resucitar. Y eso no alcanza a entenderlo el hombre. No lo puede hacer, obviamente, no sé, solamente lo puede hacer Dios, el Dios que le revela el misterio a Pedro. El Dios en el cual tenemos que confiar siempre. Por eso hablamos siempre de mantenernos firmes, como se mantuvo Pedro y como se mantienen tantos cristianos que son testigos de estas cosas, testigos veraces a través de los siglos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor y revelación. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.